Saludos a todos, soy Moisés Roja para La Voz del Viento y antes de empezar con nuestro programa de hoy quiero que visitéis la web lavdv.com y lavozdelviento.es, donde encontraréis pues nuestros libros, mucho más material de La Voz del Viento y además también nuestro canal recomendado de YouTube, La Voz del Viento. Hoy tenemos con nosotros pues a Esther Núñez, pariente de León, que ella en concreto es licenciada en Historia del Arte y además especializada en Arqueología. Está aquí con nosotros, encantado de que esté aquí también una vez más. Un placer estar en tu programa, Moisés. Pues bueno, Esther, hoy tenemos realmente un viaje por distintos lugares, vamos a decir un poco entre la arqueología y el misterio, porque nos vas a contar también algunos detalles que son cuanto menos pues misteriosos también, y en concreto por el que vamos a empezar es la última morada de Don Rodrigo. Efectivamente, Don Rodrigo, el último rey godo, del que bueno, todo el mundo hemos oído hablar, pero la verdad es que tuvo una vida un poco nebulosa y sobre todo su muerte pues realmente no se supo bien cómo aconteció, hay muchas versiones. Si te parece, antes de pasar directamente a la última morada, pongo en situación un poquito comentando algunas cosas de Don Rodrigo. Vale. Bueno, pues este hombre llegó al reino a ser rey de una manera un tanto irregular, porque su predecesor Witiza murió con 30 años, sus hijos, Aquila, el primogénito, pues era muy pequeño, tenía 10 años, entonces hubo una división en el reino. De manera que él quería ser rey, pero también los hermanos de Witiza querían ocupar el trono, aunque fuera como regente, hasta que Aquila fuera mayor como para poder dirigir la nación. Entonces, cuando llegó a ser rey, ya se encontró de momento que tenía algunos adeptos, pero también muchos enemigos. Eso le llevó a que su reinado fuera un poco turbulento, en el sentido de que hubo levantamiento, hubo una serie de problemas. Aquí, si te parece, cuento una anécdota, por eso de buscar también algunas cosas misteriosas o curiosas por lo menos, y es la de su bajada a la cueva de Hércules. La capital del reino de los visigodos estaba en Toledo, y entonces pues don Rodrigo estaba muy apremiado, necesitaba mucho dinero para comprar a aquella gente que estaban en contra suya, para favorecer a los que estaban a su favor. Y entonces había una tradición que decía que en Toledo se encontraban unas cuevas hechas por el mítico Heracles, el Hércules romano, y que ahí había muchos tesoros, pero que no se podía entrar. La tradición decía que Hércules le dijo al primer rey que intentó entrar que no podía hacerlo y que tenía que ponerle un candado, un cerrojo a la puerta, y que así todos los sucesivos reyes que fuera habiendo en el reino tenían que irle poniendo, añadiendo un candado más, porque el día que se abrieran esos candados sería una ruina para el país. Total, que don Rodrigo, que estaba muy apremiado por la situación económica y política del país, pues decidió entrar. Como no tuvo paciencia para que se buscaran las llaves y la forma de abrir de buena manera los cerrojos, los partió todos, fue un poco como el nudo gordiano de Alejandro Magno. Y entró, pero cuál no sería su sorpresa cuando abrió un gran baúl que había, que pensaba que iba a estar lleno de riqueza, y lo que se encontró un pergamino con un dibujo, y dijo: el día que algún rey no cumpla su promesa de poner un candado más a la puerta y llegue hasta aquí buscando tesoros, lo que va a encontrarse la ruina para la nación, porque gentes ataviadas de esta guisa destruirán el país, y las vestimentas y la guisa que presentaba esa imagen era la de los musulmanes, con los cascos, los alfans y todo eso. Esto fue un poquito antes del 711, que fue cuando invadieron los musulmanes por Tarifa, entraron en España. Entonces ya, como vemos, desde el principio la figura de don Rodrigo está ahí un poco sumida, está a caballo entre la realidad y la ficción, ¿no? Bueno, fue visigodo. Fue visigodo, efectivamente, aunque ellos así mismo se llamaban res gotorum, rey de los godos. Entonces ya llega el momento en que entran efectivamente los musulmanes. Bueno, pues primero Tarif desembarca para hacer un reconocimiento por el sur de la península, a ver si era factible la invasión. De ahí viene el nombre de Tarifa, porque fue en donde desembarcó Tarif.
ve que efectivamente aquello estaba totalmente despoblado y deshabitado. De hecho, don Rodrigo, Rodericus, estaba sofocando una rebelión en Navarra, una rebelión de los vascones. Y entonces pues ya llegó Tarik, desembarcó en la montaña de Tarik, Gibraltar, Jebel Tarik, de ahí también el nombre. Avisaron los familiares, el sobrino de don Sancho, el sobrino de don Rodrigo, lo avisó lo más rápidamente que pudo, y él pues llegó finalmente hasta donde estaba dándose la lucha. También en el porqué de que los musulmanes atacaran España hay una leyenda que por otra parte ha trascendido mucho. Hay que tener en cuenta que de don Rodrigo casi sabemos más por crónicas árabes, incluso alguna está escrita en el Cairo, en Egipto, que propiamente por cosas cristianas. Hay algunas como la crónica mozárabe, otra del norte de España, el códice parisino, el libro de los reyes godos, pero la mayor parte son información musulmana. El caso es que se dice que los musulmanes pudieron desembarcar en Gibraltar porque el conde Julián, que era el gobernador de Ceuta, le facilitó las embarcaciones para que pudieran llegar hasta la península. Y ahí está la leyenda, que es la de la hija del conde Julián. Se dice que la hija del conde Julián era de gran belleza, y su padre la mandó a Toledo para que, bueno, aprendiera las cosas de la corte, a desenvolverse en la corte como correspondía a su alcurnia. Y don Rodrigo pues se enamoró de ella y entonces la violó. Florinda, que era como se llamaba la hija de don Rodrigo, pues le mandó a su padre una serie de regalos para no despertar sospecha, pero en medio le mandó un huevo podrido, en medio de todos los regalos. Entonces el padre, que también fue inteligente, supo interpretar lo que quería decir su hija, y diciendo que su mujer estaba muy mala y que lo único que le iba a alegrar era que tenía a su hija al lado, pues la reclamó otra vez a Ceuta. Y una vez que estaba ya allí la muchacha en Ceuta, pues fue cuando por honor, por resarcirse un poco del maltrecho honor que le había dejado don Rodrigo a su hija Florinda, a quien los musulmanes la apodaron la Caba, que significa mala mujer, pues entonces le cedió la embarcación a los musulmanes y pudieron entrar en España, porque claro, los musulmanes nunca han sido de tener mucha flota ni nada de eso, y en esos momentos, que lo que estaban realmente por el norte de África, le hubiera resultado muy difícil salvar el estrecho. Y esta es la forma, en forma de leyenda, lógicamente, eso no está constatado históricamente, pero se dice que fue la manera en la que los musulmanes pudieron llegar a la península. El caso, cuando ya se dio la batalla en la que invadieron los musulmanes y salieron derrotados los godos, se habla de que fue en el Guadalete. No se sabe exactamente si fue en el Guadalete o si fue en la laguna de las Andas. Los musulmanes, que son los que dan información sobre eso, dicen Wadi Lakka, y no se sabe exactamente dónde es. Sánchez Albornoz, que es quien más lo ha estudiado, dice que es la junta entre el río Guadalete y el Maceite, junto a Arcos de la Frontera. El caso es que la batalla estaba claramente a favor de los godos, porque ellos eran entre 30 y 40.000 y los musulmanes eran 10 o 12.000. Pero cuando a la hora de entablar la batalla, las dos alas, la derecha y la izquierda, que estaban formados por viticianos, pues abandonan a don Rodrigo, y entonces ya los musulmanes lo vencieron fácilmente. Y aquí empieza otra de las leyendas de don Rodrigo, porque siempre se había dicho que murió en la batalla, porque a su caballo lo encontraron asaeteado, muerto, al lado del río. Entonces se pensó que le había caído al río y ya no había podido, con la armadura y todo eso, era también normal, no había podido salir de allí, se había ahogado y por eso nunca se supo de él. Pero cada vez las investigaciones nos llevan más a pensar que realmente vivió, que estaría herido posiblemente, pero que vivió. Entonces las noticias ahí son muy confusas, porque se habla de que se fue camino de Toledo, pero al final recaló en Ciudad Rodrigo, que por eso lleva su nombre, porque moriría allí. En Viseu, una ciudad portuguesa, pues también se encontró en el siglo XVIII una lápida que decía que ahí yacía el rey de los godos, don Rodrigo. Pero lo que es muy poco conocido es la posibilidad de que don Rodrigo estuviera o incluso esté enterrado en un pueblo pequeñito de aquí de Huelva. Ajá. Eso es el dato, digamos, más curioso.
Se supone, según esta leyenda, que don Rodrigo efectivamente cogió camino malherido, cogió camino hacia Toledo, que como era su ciudad, pues eran donde podía hacerse fuerte, pero evidentemente no podía pasar por los caminos conocidos porque ya estaban los musulmanes, y no solo los musulmanes, sino los viticianos también estaban allí. Entonces empezó a andar por la sierra, se fue con un grupo muy reducido de personas y se fue por la sierra. Y así llegó hasta un pueblecito. Actualmente es muy curioso porque es una zona paisajísticamente preciosa, es el río Diel, que es por una parte muy verde, por otra parte muy rojo de todos los minerales que arrastran las aguas. Hay allí también las huellas de una actividad industrial minera ya abandonada, da una imagen decadente, pero es bellísimo porque hay un puente que dicen que es romano y no es romano, es del siglo XVIII, aunque posiblemente esté hecha sobre cimentaciones romanas. Hay una serie de molinos tardomedievales. Bueno, pues en ese enclave hay dos ermitas. Curiosamente las dos, estando una enfrente de otra, están las dos dedicadas a la misma vocación de Santa María, pero una es Santa María Coronada y pertenece al término municipal de Calaña, y otra es Santa María de España y es de Bea. Bueno, pues según se dice, don Rodrigo llegó hasta la ermita que hoy día se llama por él Santa María de España, y encontrándose muy mal herido le dijo al ermitaño que había allí que cuando muriera quería que lo embalsamaran y que lo enterraran en uno de los pilares de la ermita. Se tenía por una fábula, pero luego apareció un códice del siglo XVI en el que ponía exactamente lo mismo, decía, y Rodericus, que era el nombre en latín, sintiéndose morir, le pidió a las personas que la acompañaban que cuando llegara a su muerte lo embalsamaran y lo enterraran dentro de uno de los pilares de aquesta ermita. Y entonces desde ese momento pues se supone que efectivamente don Rodrigo está allí, aunque nunca se han hecho excavaciones arqueológicas ni se ha hecho ningún tipo de actividad que pueda permitir desmentirlo o confirmarlo. Pero lo que sí es cierto es que ha habido hasta hace poco tiempo, después en la época de la guerra se perdió esa lápida, pero hay un ladrillo que sustituye a esa lápida de mármol, y en esa lápida se ponía que allí estaba enterrado don Rodrigo. De manera que, bueno, esta ermita mantiene la vocación de Santa María de España y la leyenda de que allí está enterrado don Rodrigo. Y desde luego, aunque esa leyenda y no fuera verdad, pero ha calado mucho, porque en estos pueblos el nombre de varón que más se pone de todo, más se utiliza de todo, es el de Rodrigo. Que además después pasa a ser un nombre también muy castellano. Efectivamente. Y en cuanto a esa invasión que me decías de Tarik y demás, hay también historiadores que dicen o afirman que no se produjo tal cual, que no fue una invasión propiamente de un gran ejército, sino era más bien mercenarios, casualmente eran musulmanes, pero que incluso el Islam pues se expande por la península debido a otros conceptos, ¿no? A otro tipo de sucesos que se producen, más bien culturales, en vez de que fuera realmente una invasión, por aquello de que tampoco existe unos rastros arqueológicos profundos de eso. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, sí es verdad que el número era muy desproporcionado frente a los visigodos, que tenían un ejército muy numeroso. Los musulmanes eran muy pocos, eran unas tribus almohades esencialmente y algunos árabes, o sea, el ejército musulmán era pequeño. Y sí es verdad que fue bastante fácil conquistar la mayor parte de la península, o sea, los musulmanes encontraron pocas dificultades. El caso es que como el reino visigodo estaba... la verdad es que sobre el sustrato ibero-romano los godos no calaron mucho, los romanos sí. En la península se consiguió una plena romanización prácticamente, excepto algunos reductos muy pequeños, y parcialmente en el norte la romanización fue plena, pero sin embargo los visigodos nunca calaron mucho. Digamos que era un pueblo con una cultura, unas tradiciones, una forma de ser muy alejado de todo lo que son los países circunmediterráneos. Entonces ellos de alguna manera estuvieron siempre sobre arenas movedizas, aunque fue unas dinastías bien asentadas, pero el propio sistema dinástico, en el que no era sucesorio, o sea, los padres no heredaban la corona o sea, los hijos no heredaban la corona de los padres, sino que se buscaba el monarca en asamblea, llevaba siempre a muchísimas disensiones entre los nobles.
Y entonces, al estar el imperio, el país tan poco unificado, ser tan poco homogéneo, para los musulmanes en general fue bastante fácil el introducirse en la península y seguir hacia el norte, su expansión hacia el norte. Bueno, la historia de don Rodrigo, que además pues viene a ser pues también uno de los reyes de la antigüedad de España, en concreto, que quizás que también arqueológicamente e históricamente no se prodiga o no nos prodigamos demasiado en destacar esta figura, como antes decía, de leyenda, de mito, de realidad, pero que sin duda alguna dejaba un poco de huella también, como decía, en algunos pueblos de España y en la cultura también de aquí. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra sobre don Rodrigo que podamos destacar? Bueno, yo que la figura suya pues fue un poco tristemente conocida en la historiografía por ser precisamente el que cerró, digamos, esa etapa de antigüedad prácticamente, porque aunque de facto estuviéramos en la Edad Media, pero de alguna manera había sido una pervivencia de lo que fue el Bajo Imperio Romano, en cuanto a que se asumieron una serie de cuestiones, de normas, de costumbres. Otras, por supuesto, fueron nuevas, traídas de los pueblos godos. Pero bueno, sí, sobre todo destacar eso, que fue quien cerró un ciclo, y en ese sentido pues fue determinante para la historia de la península ibérica. Bueno, me gustaría que me recordara para terminar las localizaciones para aquellos que quieran a lo mejor visitar todo lo que has descrito y has contado. ¿Dónde están en concreto? Bueno, pues lo más destacado, que el sitio en donde se supone o se dice la leyenda, o puede ser factible que esté don Rodrigo, pero que por otra parte es también un sitio muy inesperado, por ser un pueblo pequeño y en la Sierra de Huelva, que estaba lejos de cualquier ruta que lo uniera a él con la capital, con Toledo, pues es la ermita de Santa María de España. Está en un enclave minero que se llama Sotiel Coronado, en Huelva, en la provincia de Huelva. Y además yo lo recomiendo porque el sitio, ya digo que es muy bonito, a mí me gusta el senderismo y hay unas rutas preciosas, por un lado más naturaleza, por otro lado toda la actividad minera está derruida, pero con un cromatismo en las tierras de todas las piritas y todos los metales que tiene, muy bonito. Enfrente hay otra ermita, que es la de Santa María Coronada, que también es una ermita antigua y también merece la pena verse. Entonces yo eso pues lo recomiendo mucho porque reúne una serie de cuestiones que son atrayentes. Luego el otro sitio en donde se dice que puede estar enterrado es Ciudad Rodrigo y el otro es Viseu, en Portugal. La batalla del Guadalete, pues que realmente no sabemos exactamente dónde fue, si nos seguimos a Sancho Albornoz, pues en la junta de los ríos Guadalete y Majaceite, junto a la ciudad del pueblo de Arcos de la Frontera, que también es un sitio tanto paisajísticamente como luego arquitectónica y artísticamente. Arcos de la Frontera también es muy recomendable su visita. Y la Laguna de las Andas, también se ha pensado que la batalla pudiera darse allí, eso ya es un sitio más disperso, hay bastante pintura rupestre en los alrededores, y bueno, pues pienso que estos son los enclaves principales, aparte las cuevas de Hércules en Toledo, que son visitables y que bueno, hoy día, después de haberle hecho las excavaciones arqueológicas y todo eso pertinente, se saben que realmente eran aljibes, cisternas romanas para tener agua para abastecer la ciudad. Bueno, pues mira, ya de paso vamos a cerrar con otro Rodrigo, que fue también famoso, pero que nos une con Marchena, que es Rodrigo Ponce de León, o sea, Marchena y Arcos de la Frontera, y también se llamó Rodrigo y fue pues prácticamente el responsable de la conquista de Granada, etcétera. Bueno, pues mira, muy oportuno. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí con nosotros en La Voz del Viento y te invitamos para hablar de otros lugares también arqueológicamente misteriosos y peculiares. Pues muchas gracias, Moisés. Hasta la próxima vez. Un placer.